Entonces, estamos viendo las distintas formas del yoga. Esta es la segunda clase y la última que le vamos a dedicar a Bhakti Yoga. Que bueno, a ver de qué se trata el Bhakti Yoga. A ver si pueden entender. El yoga de la devoción. Digamos, ¿cuál es el carácter o la cualidad predominante en una persona con la cual se va a sentir cómodo, va a ser natural seguir esta rama de yoga? ¿Cómo? Sí, bueno, pero digamos, si una persona tiene mucha aptitud física, mucha energía física, va a ser hatha yoga. Si es muy racional, muy intelectual, va a ser jnana yoga. ¿Cómo? Emotiva. La emoción es la característica. Pero esto es una pista también. ¿Qué emoción? Porque cuando estamos imbuidos por emociones fuertes, una forma de canalizar estas emociones es a través de las prácticas del Bhakti Yoga. O sea que cuando uno está, digamos así, rayado, uno puede optar, decir, bueno, me voy a hacer 25 saludos al sol, descarga física. O puede decir, me voy a meditar, entonces para la mente. O puede decir, voy a hacer una práctica devocional, de las que vamos a ver a continuación, que ya vimos la vez pasada. De rezo, canto, etc. Sí. Pero ahora, hay que tenerlo presente. Ahora la meditación también te calma la afectividad. La meditación también, pero por eso, esto lo estamos diciendo, todas las ramas del yoga conducen a lo mismo. La diferencia está de dónde partimos. ¿Y desde qué punto? Pero no solo desde qué punto espacial, sino también desde qué punto temporal, porque puede ser que yo sea una persona con aptitudes físicas, me gusta la descarga física, pero en un cierto periodo de mi vida, por una cierta situación, tengo una emocionalidad muy fuerte y no me alcanza o no quiero hacer una descarga física, necesito otra cosa. Bueno, entonces el Bhakti Yoga es el que nos da esa dimensión, la dimensión de la canalización emocional. ¿Bien? Estamos en ese contexto. Bueno, vamos a ver un poquito de la lección y después vamos a leer algunas cosas que preparamos acá. Bueno, esta lección ustedes la tienen, si la bajaron, bájenla de nuevo porque hoy le estoy haciendo algunas correcciones. Por supuesto, rastrear este yoga devocional históricamente es prácticamente imposible, porque en realidad la búsqueda de lo trascendental parece que va junto con el desarrollo de nuestra especie, ¿no? Ahora, dentro de la India siempre vamos a caer en los mismos lugares, que es donde parece que se originó todo este movimiento del yoga, y que es en la civilización del Valle del Indo. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Cada vez que hablamos de una rama del yoga empezamos por ahí siempre. A continuación, fijen por favor que en el Valle del Indo había una cultura, la cultura dravídica. Los dravídicos eran dravídicos. Los dravídicos eran una cultura que residía en esa zona antes de la llegada de la invasión de los arios, que eran morfológicamente diferentes. Los arios eran altos, de piel blanca, los dravídicos eran petizos, morenos. Ahora, ahí ya antes de la llegada de los arios, había prácticas de yoga. Esas estatuitas que vimos en algún momento, que vimos las fotos, eran de la cultura primitiva, de la cultura dravídica. Probablemente
desarrollada a través del Tantra Yoga. Y cuando decimos Tantra Yoga estamos diciendo también Hatha Yoga y Vajra Yoga. O sea, todo eso no diferenciado, por supuesto, sino como un conjunto de prácticas. Cuando llegaron los arios traían su propio teísmo. Pensemos que los arios eran nómadas, así que a pesar de eso, cuando llegaron ahí se instalaron, pero la forma devocional que tenían los arios, armaban un templo en algún lugar y se ponían a hacer actos religiosos. Sus deidades eran, creo que por acá está, sus deidades eran, por ejemplo, Indra, al cual se dedican muchos signos. Era un dios bélico, como dice ahí, era un dios donde le rezaban para que los enemigos sean destruidos, para que les dé fuerza en la guerra, para que les dé hijos varones, para que después puedan ser guerreros. Indra es uno de los principales dioses del panteón ario. Pero hay otros dioses también que no tienen forma humana. Indra tiene forma humana, pero hay otros dioses que no tienen forma humana. Y acá están. Soma. El soma es algo misterioso. El soma acá dice fluido sagrado, es una forma fácil de zafar de la definición del soma. En los signos hay todo un capítulo dentro del Rig Veda, que el Rig Veda es un enorme texto, muy grande el texto, y una parte está dedicado al soma. Los eruditos dicen no se sabe bien qué es el soma. Algunos dicen que era una planta de tipo alucinógena que desarrollaban así como la mescalina, digamos, acá en América, y que la usaban para los ritos sagrados. Maharishi, el yogi que ¿se acuerdan de Maharishi? Maharishi Mahesh Yogi, él decía que el soma era un fluido que segregaba el sistema nervioso cuando las personas estaban en samadhi. ¿Cuando las personas qué? Entraban en el estado de samadhi. O sea que no es algo externo. ¿Y alguna glándula en especial? El sistema nervioso. Ah. Él decía el sistema nervioso. Lo que podemos decir es que cuando uno hace una meditación muy profunda y está en samadhi, entra en estado de samadhi y permanece bastante tiempo, digamos, 20 minutos, media hora en el estado de samadhi, yendo y viniendo, por supuesto, al volver uno siente un estado de fluidez, siente un estado como si lo hubieran aceitado en las articulaciones. Bueno, eso él decía que era el sol. ¿Tuviste ya experiencia? Sí, esto se tiene. Si ustedes practican meditación, Sí. por eso insisto tanto en la meditación. La meditación es muy importante. Sin meditación está... ¿Y en las articulaciones lo sentís? Bueno, en todo el cuerpo. Al moverte sentís como... te movés... diferente, como bueno, una liviandad. Podés describirlo, dale. Sí, se siente como una liviandad, como... Inclusive cuando a mí me suele pasar que cuando al principio decía esto está mal, pero ya veo que no está mal. Que cuando abro los ojos es como que, sobre todo las partes de las piernas, como que las siento en otra dimensión. Pero no nada raro, sino que es algo distinto, algo diferente. Fíjate que no se puede describir. Pero es algo, claro, es algo muy, una sensación muy agradable, es algo... Liviano. Sí, es una liviandad que solo con la meditación yo logro conseguirlo. Ajá. ¿Y en todas las partes o en las piernas nomás? A veces es general, pero normalmente
Es como, ¿o será que le presto más atención en ese momento a las piernas? Que está acá también me ha pasado, pero sí, se siente una liviandad muy linda, muy agradable, algo muy lindo. Sí, a mí me pasó lo mismo. ¿Te pasa a vos también? Me pasó que no entendía por qué cuando a lo largo de la meditación sentía como que estaba, no sé cómo decirlo, como aterrizando, como que era más liviano en ese momento. Bueno, es una sensación así de fluidez, como que uno es fluido, no es tan denso, se vuelve más fluido. Sí. Maharishi, dentro de su programa de Siddhis, o sea, de meditación avanzada, propone leer el capítulo del Rig Veda se llama Sama Veda, dedicado al Soma, Sama Veda, y escuchar los himnos cantados del Sama Veda, pero también valen los otros cantos del Rig Veda. Y ¿Sama Veda tiene con Soma o no? sí, el Sama Veda está dedicado al Soma. Son todos himnos dedicados al Soma. Y la idea era que cuando uno lo iba leyendo o lo iba escuchando que otro lo leyera, se producía esta sensación de fluidez. Tenía como sensaciones de fluidez. Bueno, esas oraciones o esos cantos había que tenerlos presentes porque era lo que a uno le hacía despertar ese estado, ¿no? Bueno, esto es anecdótico lo que le estoy contando, pero para darle un sentido, porque puesto así es frío y no te dice nada, ¿no? Pero esto no es una pavada. Así pareciera ser que pertenece a los dioses, capaz que... Y bueno, lo toman como un dios, o sea, una fuerza de la naturaleza, claro. El Soma y digamos, lo adora el Soma, lo venera el Soma, porque cuando viene el Soma viene la trascendencia. O sea, el Soma es muy bienvenido. ¿Y no lo podían practicar cualquiera? No sabemos. Pero hoy en día está disponible. En general, en esa época lo que se sabe es que estaba muy dividido, sobre todo cuando los arios invadieron a los dravídicos, ahí se establecieron las castas. Entonces, una casta, que la casta de los brahmanes, su misión era mantener la memoria de los himnos. Los himnos algunos estaban escritos, pero otros se transmitían verbalmente. Entonces, de padres a hijos, ¿no? Entonces, la casta de los brahmanes era justamente la que sabía el rito, sabía el texto de los himnos, en fin, sabía toda la ceremonia. Y como todo el bienestar del pueblo dependía de ese agradecimiento, de esa práctica religiosa, entonces los brahmanes eran lo más importante que había en esa cultura, ¿no? Y después estaban, bueno, los guerreros, y los trabajadores de la tierra, y los sirvientes, y después los descastados, ¿no? Los descastados eran el producto de unión de dos personas de distintas castas. Los intacables. Los intocables. Sí. Los guerreros son no solo los que van a luchar, sino que son los gobernantes, digamos, los líderes. Pero realmente lo que es ritual, lo que es todo religioso, las ceremonias, brahmanes. Pero los encargados eran ellos. Pero está Gandhi, ¿no? Sí. Gandhi, no sé si era brahmane. No sé que Gandhi era guerrero, a ver, no estoy seguro. No lo sé. Bueno, otra deidad, Agni. Bueno, Agni, el fuego. Claro, te lo dicen así y decís, es una pavada el fuego. Bueno, no es una pavada. El fuego es el fuego que está en el sol, que está en el rayo, pero que también está en las células que descomponen los alimentos que les entregamos, está en los procesos digestivos. O sea que el fuego en realidad es lo que nos hace mover, nos hace vivir. Es la energía básica del movimiento.
Bueno, y así con los otros. A ver, Varuna es el dios de las aguas, con el mismo concepto, las aguas que circulan, no solo el mar, no solo la lluvia, sino también los líquidos El líquido del internos. cuerpo. Sí. Claro. Y Surya es el sol. Bueno, estos son los signos. ¿Les interesa esto? Ah, bueno, a mí me gusta. Sí, tengo- Y porque tiene un poquito de simbología, un poco de, ¿no? Sí. Con chakras. Y además lo que es muy interesante es ver cómo las tendencias del ser humano hacia todo esto, ¿no? A plasmar en algo divino, pero son cosas que están automáticamente en uno, Claro. las va proyectando, pero eran puros de Este es el Rig Veda, Como los noveno egipcios. mandala. Claro. Claro, el Rig Veda se divide en mandalas. Cada mandala es dedicado a una deidad. El ¿Los noveno mandatos mandala, son los signos estos, redondos? sí, pero bueno, también Se llaman así. sí, debe ser lo mismo, ¿eh? Ah, Debe ser lo mismo. Mandala, entonces, este noveno mandala está dedicado al sol. Y todo, si ustedes lo ojean, van a ver que todo habla del sol. Quiero ver uno. A ver. No lo había preparado para que lo leyeran. Mejor, sur. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. ¿Qué diferencia hay entonces entre Agni y Saviar? Porque decía Agni y Saviar o Surya. O Surya. Surya. Surya es el sol. Claro, pero en un momento dijiste que el fuego representaba al sol. Claro, pero el sol el calor. es el calor del sol. Surya es la deidad, es Ah, el patrono, El astro. El astro. es el regidor, el regente. ok. Surya es el Como la regente. luna, digamos que es Chandra. Claro. Sería el calor del sol, la energía de los rayos, ese sería el Agni. Bueno, ves acá hay un Sí, himno. El Agni El habla. Agni sí, la energía de los rayos del sol. Claro. La energía Acá de los hay un rayos. himno que da lugar a que uno piense que el soma es algo tipo la mezcalina. A ver, ¿quién lo quiere leer? Yo lo leo si ¿Lo lees? Bueno, es léelo, es el 26, a partir le dice 1. Los sacerdotes han purificado a ese soma, veloz como un corcel en el regazo de Aditi, con dedos y con himnos. Los cánticos celebran a ese hindú que fluye en 1000 corrientes, inagotable, el sustentador del cielo. Ellos han elevado al cielo con sus alabanzas a ese soma, purificante y creativo, el sustentador, el múltiple hacedor. Los adoradores han elevado con los dedos de sus brazos a ese inconquistable Señor de las alabanzas que habita en las vasijas. En un lugar elevado, los dedos hermanos exprimen con las piedras de moler a este glauco soma, deseable y contemplador sin horizontes. Los adoradores te ofrecen a Indra, oh hindú, purificador, colmado de alabanzas y otorgando exaltación. Punto. ¿Lo vieron? Bueno, Le dan forma de ente, le dan como cosas. sí. Así, como hasta parece un ser humano, ¿no? Sí. Bueno, entonces, acá estamos hablando más o menos de 3000 años antes de Cristo. Cuando nos vamos acercando a la era cristiana, ya sabemos que aparecen otros textos mucho más elaborados, que son las Upanishads. Acá yo tengo dos libros, si alguien lo quiere ojear, acá hay Upanishads. En algún momento vamos a estudiar las Upanishads, no es tan sencillo de estudiar porque hay que meterse dentro del léxico, ¿no?
Pero son hermosas, son poesías llenas de filosofía, de misticismo, y son fuertemente bhakti, ¿no? Las Upanishads están dedicadas a lo trascendental. Dentro de, digamos, siguiendo esta línea y sin tener claramente que, digamos, en qué época surge, hay un texto que se llama Bhagavata Purana. Acá lo puse en el siglo X, porque parece ser que en el siglo X es cuando se escribió y se empezó a difundir. Pero los eruditos dicen que esto tiene mucha antigüedad, muchísima antigüedad. De este texto nosotros sacamos las prácticas que conforman el Bhakti Yoga. Quien practica el Bhakti Yoga se llama Bhakta. Y el Bhakta puede hacer estas cosas que están acá. Sravana, escuchar la exposición sobre la divinidad y aprender el contenido de las escrituras. O sea que en este momento nosotros estamos haciendo Sravana. Estamos leyendo textos y estamos tratando de comprenderlos. Kirtan, cantar alabanzas al Señor. Yo les comenté que si quieren pueden ir ustedes o podemos organizar algo en conjunto para ir un sábado. En el templo de Yogananda se hace Kirtan, no es todo el sábado, pero digamos, uno puede sacar el horario y bueno, ahí se alterna el canto devocional con la meditación. Y realmente se alcanza un estado meditativo muy profundo. Smarana es meditar acerca de las cosas de Dios. ¿Qué significa meditar sobre Dios? Pregunta. Y empezar a pensar qué es lo que es y qué es lo que no es. O leer textos sobre Dios. No. Esto está incluido en Sravana. Y no está buscando la respuesta, se queda esperando, se queda en una actitud de atención, esperando la respuesta. Y a lo mejor durante una sesión de meditación, esa pregunta la realiza, qué sé yo, 4 o 5 veces. Mientras que si medita con un mantra, en una sesión lo va a decir, no sé, 50 veces, un montón, varias veces. Esa es la diferencia. Es decir, tienen funciones diferentes. Bueno, Pada Sevana. Esto es, digamos, Karma Yoga. Es el servicio para el Señor. Estamos yendo, digamos, de lo más exterior hacia lo más profundo, Estamos en esa dirección. ¿Y qué sería? A ver, vamos a dar ejemplo. ¿Qué es servicio a los pies del Señor? ¿Cómo sería? Mencionamos en algún momento. Esto lo vamos a desarrollar mucho cuando veamos Karma Yoga. Es una acción, hacer todo para la divinidad. O sea, no buscando un provecho personal, ni una ventaja personal, sino hacer todos actos de entrega. Como todo acto de entrega no es caprichoso, sino que hay una guía que llega a través de la intuición y uno actúa.
Esto es lo difícil de hacer, ¿no? A ver ¿qué opinan? ¿Qué? ¿Qué difícil? Yo creo que para llegar a esto tenés que haber meditado bastante antes, para abrir el campo de la intuición más fácil. Yo creo que eso no sos inconsciente que lo estás haciendo. ¿Cómo? Que no sos inconsciente de decir que lo estás haciendo. Pero la orden llega. O sea, si no esperas resultado, ¿no? Pero el morir. Se empieza no a la orden tipo, qué sé yo, andar y caminar despacio, no. Pero como que la cosa que te mueve es clara, no es confusa. No vienen objeciones. No dudas. No dudas. No, ni pedís aplausos, ni medallas, No, o reconocimiento, tampoco, ¿no? Por eso No sí se yo quiere. creo, porque viene del lado de la intuición, ¿no? Me parece que por eso hay que hay un camino más o menos recorrido a través de la meditación. Claro. Sobre todo afianzar la fe. O sea, uno tiene fe, pero más o menos, ¿no? Tiene fe, pero toma recaudos. A través de la meditación y a través del ejercicio de la intuición, Sí. uno va tomando confianza en la fe, o sea, va sintiéndose seguro dentro de la fe, cada vez más seguro. Oscila mucho. Y después cuando te pasan cosas, ¿no? Yo Etapas. en la observación de alguien que veía muy, y le pasó un drama, y está enojado, o sea, no tiene más fe, se puso como, y te está mandando la prueba, digo yo, ¿no? Para reafirmar, ¿no? Y viste cuando dices, pero era la persona ideal, mucho más que yo, todo. Sí. No puede ser, eso no puede ser. Y ahí está, volteada y fue la prueba. Digo, como cuando te miden el aceite, ¿no? El motor, a ver cómo va tu fe. Claro, el tema es, hoy creo que hoy a la mañana hablábamos de esto. Uno puede transitar por su vida, ¿cómo te podría decir? De forma emotiva, o digamos dejándose llevar por las circunstancias y por los sentimientos, las emociones. Pero la otra es pensar que cada cosa que nos pasa es significativa y tiene algo, tiene alguna cosa, alguna enseñanza. Los encuentros, las circunstancias, las enfermedades. Ahora uno puede decir, bueno, me quejo porque, uy, mirá lo que me pasa, siempre me pasa lo mismo, no sé yo. O puede decir, bueno, a ver, ¿y esto por qué? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué me está enseñando? Bueno, esto es lo que hace que la vida sea cada vez más, digamos, tengamos un sentido más profundo de nuestra propia existencia. No preguntarse ninguna cosa de estas es, digamos, bueno, yo voy a poner un calificativo, no me gusta, pero es banal, ¿no? Es una vida banal. Banal en el sentido de que no le damos profundidad. Si no le damos profundidad, ¿cuál es el problema? Bueno, perdemos libertad. Claro. Perdemos libertad, porque no podemos predecir, no podemos liderar nuestra propia vida. Los acontecimientos nos pasan y parece que fuera todo producto del azar, ¿no? No, pero uno, o sea, a veces uno cree que está todo bien, que a uno no le va a pasar cosas. Claro. Cosas, hablamos cosas grosas, ¿no? Bueno, cada uno tiene su vara de medición. Pero el tema es cuando te pasa. Claro. Porque uno piensa que no le pasa, no le va a pasar, porque realmente hasta que a uno no le pasa no puede sentir o ver al otro. ¿Sí? El dolor. Es decir, el dolor creo que se puede, si uno lo pasó, puede comprender al otro. Si no lo pasó, no lo puede, porque es una materia que tenés que tratar. Por eso los grupos de autoayuda son poderosísimos. Claro. Poderosísimos. Te va a entender y te va a comprender aquella persona. Mucho más que un expertísimo profesional. Sí, Te ayuda mucho más. Por ejemplo, si vos querés dejar de fumar, alguien que dejó de fumar
que un médico que te dice, mire que le está haciendo daño. No sirve eso. Claro. El criterio eso no sirve. Lo mismo con las enfermedades, todas las Claro, enfermedades. sí, por eso digo, ¿no? En el sentido de... Bueno, el servicio es Pero entonces... una cosa, Rubén, sí. vos sos de las personas que viven muy superficialmente, a veces ni siquiera se dan cuenta No, claro. que son libres o no son libres. Viven en una nube de pedo, Sí. pero no viven mal, ¿eh? No. Ah, ¿no? No, No. No son pero se dan conscientes cuenta. de... Viven una... ¿Qué Pero te es como pasó? estar en el limbo. ¿Qué te pasó? Por ejemplo, la respuesta que yo la viví. Se muere el padre de esta señora, que es una amiga mía, y yo le pregunto, bueno, te llamé para ver cómo andabas, qué sé yo, muerto el perro, muerta la carne. Ay, por Dios. Nunca hizo un duelo, nunca hizo nada, y hasta el día de hoy este fenómeno, ¿viste? Flota por el mundo. Flota, pero flota arriba de las circunstancias. Sí, pero sí. Se pero- la sola ahí, se fue bien, Todo todo bien. bien, Machano, todo bien, todo bárbaro, Todo. qué bien que está en cita, bueno, bárbaro. Todo Se todo, fue. todo. Las facturas llegan. Pero llegará en la otro lado. Porque esta chica se va a quedar en ella antes de que se dé cuenta que algo le pasó en la vida. Claro, pero ahí ya estamos yendo al sentido de la vida. Es decir, si vos te planteás como sentido para tu vida, Es que nunca se plantea disfrutar nada, lo ¿no? más posible, nunca tener ningún bajón, de gozar todo lo que, estar cómodo, poder brindarle la misma comodidad con que vivo a mis hijos y así vamos, entonces está bien, entonces viví así. Sí. Ahora, lo que estamos acá, me parece que no nos estamos planteando No, eso. no, como pero yo sentido. no, para nada, no quise decir eso. Nosotros, Yo no- digamos, acá hay un afán de comprender. Sí. Yo quiero entender, aún si todo me va bien y todo me va bárbaro y estoy chocho de la vida con las cosas que me pasan, aún así quiero comprender. Claro, yo no adhiero a eso para nada, ¿eh? Yo te estoy diciendo la diferencia entre tipos de conciencia Sí. que ni con un palo las bajas. Sí, hay un momento que hay un campanazo. Claro. Suena la campana y entonces vos decís, ¿y ahora qué hago? Tengo la conozco fácilmente. Creo que teníamos 12 años para conocer. Uva. No, yo estoy convencidísimo de esto. Bueno, Porque existe el devenir. Me parece Silvia. justísima la pero situación de Indra esta señora. Devi, en uno de los libros de ella que yo leí, dice que el ser humano en un momento despierta y que a veces, o sea, no importa la edad, como algunos pueden ser antes y otros después, y otros no despiertan en esta vida. Ah, es eso te iba a decir, ¿eh? Ah, eso puede En ser. esta vida no. Puede ser, sí. puede ser que sea eso. Hablando en un No. capítulo de los hijos, que a veces los padres se preocupan porque no hay que apurarlos, sino que cada uno tiene su despertar. Hay que acompañarlo. Sí, Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, ya estamos en un capítulo de fe. Bueno, dicen que cuando uno desencarna hay una revisión de su vida. Sí. Bueno, A ver, ¿qué deben que hacer el acto? ¿Qué me has traído? No. ¿Qué me has traído? La balanza. La balanza, papá, esa balancita. Diego se hace. porque- cada tanto conviene tenerlo en cuenta. Mira que yo voy a hacer. ¿Qué me trajiste? Voy a poner una alarma cada 5 minutos, ¿viste? ¿Te acordás? No sé si es verdad o no, pero por la duda, ¿viste? Cada Sí, tanto. ¿dónde está? ¿En Platón quién es ese? Los egipcios decían eso. No, Poner pero una uno de los pluma, filósofos. una pluma en un Como platillo. pesa. No, bueno, No, pero yo no no. digo tanto de eso. Sí. Es una revisión neutra, ¿no? Neutra. Bueno, dicen eso, pero además hay otra cosa, hay otro tema también. Es decir, nosotros estamos moviéndonos en un mundo material, bien concreto. Es este, lo tocamos con todos los sentidos, nos conectamos con este mundo. Pero tenemos claro que hay movimientos que trascienden este mundo material, pero que lo dirigen. Hay cosas que lo dirigen, hay cosas que no entendemos y lo están conduciendo, lo están movilizando. Más allá de las leyes de la ciencia,
¿no? Es decir, que hay otra cosa que no se ve ni se toca, pero que está presente y tiene una importancia decisiva en todo esto. Bueno, yo ahora tengo la conciencia en este mundo material en el que estoy viviendo. Antes de ahora y después de ahora, y no sé. No lo sé, pero a lo mejor mi conciencia va para allá. A lo mejor va para allá, no lo sé. Pero uno puede aspirar. A lo mejor va para allá. Yo, digamos, vivo mi vida con la hipótesis de que sí hay otro mundo sutil y de que sí venimos de allá y de que sí vamos allá. Y que te acompañe permanentemente. Y que me acompañe. Sí, La permanentemente. sensación esa te Y que esto no- Esa es mi estás hipótesis. pensando. Yo no la puedo demostrar. No, no. Pero es la hipótesis con la que vivo, y vivo con ese, digamos, ese es mi paradigma, ¿no? Sí. Bueno, si adopto ese paradigma, entonces ya hay un montón de situaciones que quedan definidas. Hay un montón de situaciones que no puedo dejarme pasar indiferente ante el dolor de las personas. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, y millones de cosas más que quedan definidas. No puedo pasar indiferente ante situaciones extrañas, tengo que entenderlo, tengo que ver qué pasa, ¿no? Bueno, y así. Sí. Esto es una forma de conectarnos desde acá, desde este mundo material, con esa otra parte, que en realidad también está acá. Esa otra parte también está presente, ¿no? Digamos así que podemos pensar que todo esto que estamos viendo acá es el espíritu solidificado. Me gusta más esa idea, más que la otra, que por un lado está el espíritu y por otro lado la materia. Digamos así que la materia es espíritu solidificado. La manifestación. La manifestación del espíritu, sí. Como que todo el mundo se nos camino. Bueno, el servicio, este servicio entonces es, a ver, ¿de qué otra manera lo podemos expresar? ¿Cuándo no estamos haciendo un servicio para Otro los demás? sentido. Cuando lo hacemos para nosotros mismos, para sacar un Claro, o sea, provecho. uno se indaga, ¿esto por qué lo hago? Para que me quieran, para que me acepten, para que me digan, ¿no? Entonces me indago. Entonces ahí trato de separar o ver, mi acción fue interesada, entonces no vale. Y ahí, por ahí me sale que salió desinteresada. Claro, sí. Es eso, es práctica. Todo aquello Nosotros que no... hablamos una vez de, no sé si programa de algo que hacían hincapié en la intención más que en el acto. Sí, Sí. sí, sí. ¿No? Tiene Creo que que ver raya con esto, esto, cuando uno claro. se hace una interiorización del por qué hace algo y a lo mejor el acto no es tan bueno como la intención. Sí. Eso quiere decir que tengo que corregir algo, que tengo que modificarme. Hay algo en mí que está mal. La intención está bien, pero si el acto fue malo, quiere decir que hay algo en mí que no funcionó no correctamente acompaña. de acuerdo a la intención. Claro, sí, no puede ser, pero en realidad el acto tendría que ser algo que el otro también entienda como bueno, ¿no? Claro. Claro. Claro, porque el Hay otro también... factores que no tomé en cuenta. El otro también a veces tiene expectativa de que Claro. uno... Claro, es como una especie de equivocación. Una equivocación, sí. Pero no una equivocación a nivel profundo, una equivocación a nivel operativo. Claro, exactamente. Digamos, a nivel profundo estaba bien, pero A mí me pasó un montón operativamente, eso, ¿eh? ¿cómo? A mí me pasó un montón eso. Sí, todo el tiempo. Pero bueno, a ver, espera, quiero hacer otra pregunta. Pues yo creo que hay que hacer más análisis, pero no caer tanto. A ver. ¿Dónde, si uno cree en Dios, Sí. partimos de esa hipótesis, que me imagino que todos los que estamos acá sí creemos en su existencia, ¿dónde no está Dios? Pues sí. No está ni en el mal, ni en la discordia, ni en las separaciones. ¿Por qué? Porque eso no es Dios, Dios es el uno. Creo que está aconsejando. ¿A ¿Está? qué? Está aconsejando. Que no lo haga.
pero aconsejando para bien. Es el que no contiene de hacer ciertas cosas. No entiendo nada. Claro, vamos a llevar un extremo. Vos estás en una situación donde te violentaste tanto que tenés ganas de irte a las manos. Algo hace que no lo hagas. ¿Qué fue? Todo el trabajo anterior. Tu intuición también. Cosa tu Sí, intuición. puede ser, pero hay como una fuerza que te está sosteniendo. Pero Rubén preguntó dónde no estaba. Claro, pero yo creo que sigue estando, aunque sea en esas situaciones. Sí, yo creo que hasta en el mal está Dios. Sí. Porque el mal es necesario. Y Sí. usted dice discordia es malo. Claro. Estar observando, estar El mal, aprendiendo, para pero mí me llama más todo Tiene que lo existir. sí. Lo que corta, Para mí lo está que siempre. separa, lo que aleja, lo que fragmenta. Porque para mí puede ser algo malo, pero para otro no. Si No tiene me que mires, porque vivir yo no desde ahí. tengo la respuesta. ¿no? Ah. No, me miran como diciendo, bueno, a ver el oráculo. No, esperamos, ¿no? Yo voy a Jesús cuando dice karma yoga, ¿no? Dar sin mirar a quién. Sí. Yo como que hice una vuelta, tuve que Yo te hacer digo la lo que práctica, pienso. ¿no? Yo pienso lo que dice Claudia. Creo que todo es la divinidad. Hay cosas que nos vienen bien y hay cosas que nos vienen mal. Pero todo es. Todo es. No puedo decir No, esto. no El puede, asesino terrible, qué sé yo cuánto. Bueno, ese también. Ese también. Porque si a ese lo pongo afuera, ¿a dónde va? ¿Qué es? Entonces Dios es limitado. No, para mí está todo. Espera. Ahora, nosotros tenemos un ego. Y a partir del ego, si elegimos el camino del ego, entonces es como que Dios está jugando consigo mismo. Está haciéndose un enrosque consigo mismo. Está enredado. Y bueno, creo que nosotros tenemos el discernimiento para elegir el desenredar. Y creo que ese es el kit de la cuestión por el cual estamos acá. Entonces, Entonces, ¿me define como la marioneta? no, yo no. Ah, sí. Yo no me imagino Bueno, la sí. marioneta, pero siempre me hago esta pregunta siempre me digo lo mismo, no es una pregunta. En este momento está sucediendo todo, porque, digamos, Dios así lo decidió y somos parte de eso. Y todo significa lo bueno y lo malo. También después me aparece en el por qué tal cosa, ¿no? Pero es algo que me aparece a menudo eso. ¿no? Ahora, yo puedo elegir ser co-creador con esa divinidad, o puedo elegir vivir una vida de solaz y esparcimiento. Si elijo ser co-creador, entonces ahí aparece lo que es el bien y lo que es el mal. Pero yo creo que es un error endilgarle a Dios el concepto de bien y de mal. Creo que es un error, yo creo que no está bien eso. Digamos, que está bien para darle un sentido trascendente a algo que queremos enfatizar. Pero en realidad, el bien y el mal existen en cuanto a convención social. Es decir, lo que es el bien para nosotros es un mal para los virus o para la bacteria, no matar. Pero no matar bacterias. Y entonces dejo que la bacteria mate a mi hijo. No, yo prefiero matar a la bacteria. Bueno, entonces ya, ¿qué? ¿Soy malo o soy bueno si hago eso? Bueno, ves que acá se empieza Sí, ahí te podrían plantear. se empieza a desarmar. Falta de fe, te pueden decir. No, es que necesitamos esa institución, ¿no? A ver. De la creación. Las plagas. No, el último día cuando crea al hombre, el sexto día, pone a sus pies todo el mundo y dominar a todos los seres que hay en el mundo. Lo que dice, yo me fijé bien en la lectura del viernes, en ningún momento habla de comer animales. Dice comer, ya no me acuerdo bien, comer, ni siquiera peces, ¿eh? Comer las hierbas y las plantas. Lo voy a volver a leer a Génesis exactamente, pero no dice, bueno, no dice. Pero ¿en qué estábamos?
tierra, ¿no? Con Bueno, los- eso. por el matar. Matar. Los enemigos. Yo digo, por eso es preferible matar. Dejen, ¿no? Habrá otras personas que me lo dicen, pero yo creo que hay una primacía de la vida humana frente a determinadas cosas que se generan, ¿no? Como las cosas que nos matan. Claro. Es decir, Es más, vamos a matar, no queremos. pero no solo matar, no solo no matar, sino promover el bienestar, ¿sí? Promover que la gente que está alrededor nuestro se sienta bien con nosotros o con las circunstancias que vamos creando. O sea, sin ir al extremo, ¿no? No, en la cotidiana. Sí, en lo cotidiano, En la vida diaria. promover la La amabilidad, vida promover, no sé, la compasión, el acompañarse, sí. Lo que yo creo también, con referencia a las vacunas, ¿no? Que estábamos hablando, también Dios, para mí, ¿no? O sea, como la palabra de Dios, cada uno toma, hizo la inteligencia en un ser humano para que descubra tal cosa, el laboratorio se desarrolló tal cosa para el bienestar del ser humano, evidentemente. O sea, esto es para mí negociar una cosa de ir y vuelta, ¿no? Entre el bien y el Yo mal. creo que toda la creación del ser humano, creo que no exagero si generalizo de esta manera, se puede usar tanto para lo que llamamos bien como para lo que llamamos mal. Exactamente, todo depende de la... Todo. El punto no estamos parados. Y hay un punto, claro, hay un punto de decisión, hay un punto ético. Bueno, ¿dónde ponemos esa línea? Y bueno, depende de cada cultura y depende de cada persona. Generamos mayor bienestar, generamos mayor comprensión, ponemos un poco más de sabiduría, Antes de hacer caos, ¿no? o Con la generamos idea, caos, porque o no hay generamos caos. dolor. Y bueno, esas son las Angustia. preguntas, para mí son las preguntas claves. Son las preguntas Sí, sí, como con la Biblia, estamos como nosotros recién. claves. Eso fue el... Bajo un trauma eso de la vida, Bueno, Y después, el control, digamos, se contrapone a la libertad. O sea, que la persona que tiene miedo trata de controlar. La persona que tiene menos miedo trata de ser libre y de dejar libertad. Pero el control y la libertad son antagónicos. Cuanto más controladora se vuelve la persona, entonces menos libertad y menos libre lo que está alrededor. Seguramente ahí atrás hay miedo. Detrás del controlador todo siempre el hay miedo, miedo. todo el miedo. Generalmente lo que controlan y que controlan para lograr libertad. Mirá vos que contra Sí, esto, nada que ver. Pero ellos mismos son los que hacen preso. Sí, pero no se dan cuenta que empiezan a hablar de esto, si no se dan cuenta de las angustias que tienen y lo que les cuesta el control permanente, ¿viste? El control mental, el control de fantasía, el control de todo, con Claro. Sí, sí, la práctica de uno. Bueno, seguimos. Entonces, Acá. karma yoga lo definimos como karma. karma. La acción desinteresada, una definición sencillita, ¿no? La acción desinteresada. El Bhagavad Gita habla mucho de esto. Y un capítulo. Bueno, el arcano, devoción. Acá entra lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En nuestros ritos religiosos. Los rituales. ¿no? La misa, las procesiones, Pero uno también puede encontrar el suyo, ¿no? uno puede poner el suyo. Sí, sí, no, los rituales son muy importantes. Claro, no, porque Sí. uno. Cuando uno dice el ritual, está generando un espacio sagrado. Por eso, dentro de la práctica religiosa es tan importante el ritual. Es decir, colocar las cosas de una determinada manera, disponer las imágenes, disponer los olores, disponer los elementos, los 5 elementos, ¿no? Disponerlos de una manera precisa. A medida que uno lo va haciendo y después que queda hecho, genera un espacio sagrado.
Y el espacio sagrado lo que tiene, una de las propiedades importantes que tiene, es que nos para nuestros procesos es como la meditación. Y cuando uno entra en un lugar sagrado, un lugar de rito, es como que vos te sacás los zapatos, te sacás la ropa y entras con otros temas, ¿no? El mismo lugar de meditación de uno. Sí, el mismo lugar. Por eso Donde dicen que hay que queda. meditar siempre en el mismo lugar. Sí. Y si uno tiene espacio, tener un espacio dedicado nada más que a la meditación o a film. Aunque ¿no? sea en un plato. Sí. Sí, está claro. Bueno, bandana. ¿Ustedes estuvieron en Luján, en la Basílica? Sí. ¿Vieron alguna vez a esas personas que caminan de rodillas? Sí. Sí, dale, de la punta a la punta. Bueno, esto tiene que ver con Paraná. Es una entrega. Bueno, yo te voy a comentar algo. Cuando yo tomé la comunión tenía 9 años. Y en ese entonces se tomaba 3 veces. O sea, eran 3 domingos. La tercera comunión la tomé en Luján, que era la promesa que había hecho mi mamá cuando habíamos ido a Luján. Vaya mi sorpresa. Fuimos a Luján y mi mamá entró de rodillas. Y cuando llegó más o menos a mitad de... Es larga, No, subí las escaleras de rodillas. Pero a mitad de la basílica, yo le dije, pero ¿por qué tanto sufrimiento? A mí no me dijeron que tomar la comunión es sufrir así. No, yo no lo soporté. ¿Qué te dijo? Es una promesa que yo hice y debo cumplir. Pero yo interiormente creo que sufrí más que ella. Verla, porque de rodilla y aparte subir las escaleras estaban llenas, esa basílica estaba repleta, porque aparte era el 8 de diciembre, imagínate. Claro. Sí, Bueno. sí, sí. Yo no digo. Y por ejemplo, bandana puede ser la postura que tomás cuando meditas. Sí. O sea, es una postura corporal. Sí. Dacia tiene que ver, esto es algo muy propio de la India. Es decir, en la India el gurú, o sea, el guía espiritual, es considerado como Dios, como una encarnación de Dios. Entonces el discípulo le brinda a su gurú una devoción como la que, digamos, se imagina que le da a Dios. Entonces hay un servicio, es decir, en la India cuando un discípulo empieza a recibir las enseñanzas de un gurú, se va a vivir al ashram. Y en realidad el ashram es atendido por discípulos. Limpian, cocinan, en fin, hacen todas las tareas administrativas, pero lo hacen como un servicio devocional. Sí, como cuando uno cuida su casa. ¿No? Claro. Porque es su casa. Pero ¿no estaba relacionado con esto al pies del maestro? ¿O al que? Badana, No, la de... No, gracias. gracias relacionado con qué decir. Sí, a los pies del maestro. Upanishad. Upanishad quiere decir. Upanishad quiere decir eso, escuchar la verdad a los pies del maestro. Sí, esa es una situación. La situación es el maestro hablando y le da muchas imágenes y los discípulos alrededor escuchando. Bueno, como Jesús cuando se lava la cara. Claro, Y los apóstoles que lo hacían ahí. claro. Sí. Comen del mismo pan, duermen. Pero yo quisiera que de acá tomen más que nada la actitud, más que la... Es entrega. Es una actitud de entrega, claro. En todos, en realidad, pero en algunos más. Ahora, no cualquiera puede estar ahí, ¿eh? A ver.
a lo que es el Y no, porque bueno, ahora falleció cuando lees la Saibaba. biografía de Giovanna te das cuenta. Claro, ahí falleció Saibaba. Bueno, Saibaba era controvertido. Y entonces uno por ahí va al asno de Saibaba para ver de qué se trata. Está con él, pero cuando está con él no hay miseria, hay una duda, hay una prevención. Entonces ya no es. Pero, digo, Saibaba podría decir cualquier otro maestro. De todos los maestros se dicen cosas. Por ejemplo, al maestro, como vos decís, no se lo cuestiona. Claro, esto es devoción. Lo que dice el maestro es 100%. No le preguntan. No hay duda. No se le puede preguntar al maestro. El maestro habla, dice, cuando quiere habla, dice lo que él quiere, y cuando terminó. Nada. Sí, yo como los miro como raro, ¿viste? A veces como una envidia también, ¿no? Que puedan sentir eso. Yo no lo puedo sentir. Y en algunos lugares, por ejemplo, Krishna, ¿verdad? A mí me pasó con una vez una maestra Zen, acá en nuestra lucha. Y bueno, hubo toda una meditación Zen, varios rituales Zen, y estudió la ceremonia del té. Cuando hicimos la ceremonia del té, la mujer esta empezó a contar la historia de cómo nació el Zen, de un sermón de Buda, creo que yo se lo conté, con la hojita, amoroso, me contaba. Pero nadie dice nada. Nadie preguntó nada, nadie dijo nada, hablaba nada más que eso. Y terminó de hablar y nos despedimos y nada más. O sea, hay como una especie de autoridad, una especie de... Pero en el mal Ella era divina, una cosa simpática, hacía chistes, pero nadie se pedía nada. Es más, estábamos todos sentados, derechitos, así no vaya a ser que te viera la columna chingada. Y bueno, así. Cuando ella debía las clases también. pasaba eso. Sí. Bueno, sí, yo iba a alguna Nadie se conferencia, atrevía a sí. preguntar y cuando daba conferencia había que insistir bastante para que la gente pregunte. Pero no te sale, No. no podés. Sí, porque me pasó en los lugares Y te que dice, y después te vas, viste, y decís, sí. pero en ese momento estás en una nube, la forma de decir es despectiva, ¿no? Bueno, Con un campo magnético, ¿no? Sí. Una forma de explicar. vamos a Sakya, amistad. Esta es una forma bastante particular donde consideramos a la divinidad como un amigo. ¿Qué ventajas o para qué puede ser, digamos, uno sentirse cómodo con esto? Es porque cuando uno con un amigo habla abiertamente. No pasa esto que acabamos de decir. Habla abiertamente, no se cuida el lenguaje. Cuando tenés rabia la pensás como te sale, aunque sean malas palabras. O sea, es más de igual a igual. He leído escritos místicos donde a Jesús lo llaman el flaco. ¿Ah, sí? Sí. Ah, está bien. El flaco esto, el flaco aquello, el flaco le dijo. ¿Eso no le pasa a todo el mundo? No. El barba. El barba. Yo siempre que tengo esas conversaciones con Dios, es como un amigo. Está todo bien. No, hay personas que toman una distancia, pero es por respeto. Pero con lo que está tan cercano que uno le trata como si fuera un amigo. Va, a mí me pasa. No sé otra religión por otros países, pero hay personas que se creen. Hay una distancia. A mí me parece tan frío. Bueno,
Atma Nivedana es la autoofrenda. A ver, ¿cómo lo podemos contar? Ahí en el ritual hay una ceremonia de Shivananda lo hace. El arroz y la leche que se le pone, ¿no? Antes de una festividad, pongamos el cumpleaños. Sí. Y bueno, y eso después que termina la ceremonia, lo que tiene un ritual, se comparte entre todos los que participó de la ceremonia. Ah, eso yo les conté, eso me pasó en Asia, la ofrenda, que primero le dan al maestro, bueno, ahí estaba el Pero vos sos feo, no, no era feo, lo que pasa es que yo lo vivía así, es espantosa en mí, ¿no? Pero era, no me acuerdo cómo le decía. Ponían un plato con comida adentro del templo, cerraban todo, lo dejaban ahí media hora. Después venían con el plato y cada uno se servía un bocado de no sé qué. y el simbolismo como que Era la comida que había comido el maestro, que estaba, sus restos mortales estaban enterrados ahí en el templo. Difícil, bravo. Me impresionó, no sé, qué sé yo, no sé. Pero, no, Lo bendice también, o sea, bendice la comida, uno dice que también bendice la comida. Era como la última cena un poco, ¿no? Claro, Una cosa y después para no beber. está visto como ritual, pero no, es también una ofrenda. Claro. Y vos tomás de la ofrenda. Claro. O sea, uno da, Comete en el cuerpo. o sea, a los Krishna divinas en el mecanismo dulce eso que son para vos. Baja que no sé. bueno, una cosa re dulce, espectacular que era, Krishna me encantaba. Me robaba, Krishna robaba. Entonces, y preparan eso, y se juntan varias personas y después una ceremonia, ¿no? Preparando y cantando, ¿sí? Se amasa todo y se pone. Bueno, los de Krishna hacen esta práctica, en el bar cantan, bailan. Mientras preparan la comida, Sí. la ponen a Krishna y después termina la ceremonia religiosa, acaban todos. Y se comparte todo eso. Pero cuando uno invita a alguien a la casa, También. no va a comer. Todo el preparativo previo, que todo te salga bien, o que te salga bien la comida, es como una ofrenda. Es una ofrenda a la Sí, amistad. sí. Claro. Bueno, acá Yo lo veo así. acá es a Dios, ¿no? Acá, está bien. Bueno, acá hay dos meditaciones. Si se medita con una imagen religiosa, uno la visualiza, la puede visualizar primero externamente y después internamente o directamente internamente, uno puede o bien imaginar que esa imagen está dentro de uno, o bien que uno se mete dentro de sí. Esta fusión es Atma y Yoga. Yo en mí, fuera de que la yo en ti, yo en mí. Hay mucho de eso de San Agustín, esa introducción de uno en el otro. Cuando él oraba, era como que sentía que se mezclaba con Jesús y Jesús con él. Y yo creo que las estatuas de las iglesias son para esto, creo que es para esto. Ajá. O sea, no es solamente para quedarse afuera, ¿no? Pero claro, eso depende de... Son para que dirías vos. Y para que uno se meta ahí adentro, o meter esa energía dentro de uno. Ah. Prueben hacer esta meditación. Pruébenla. Con una imagen externa empieza mejor, más fácil. Puede ser una cosa pintada o puede ser una estatuilla, ¿no?
Es como el paso que la meditación se mezcla el sujeto con el objeto. Sí. Entonces, Lo único que acá lo dirigimos, ¿no? Es uno. claro, me puedo alimentar con personas que, como Jesús, vos no creas que me lo digo, no me hago una cosa. Sí, sí. Bueno, Con la imagen de la Virgen. Somos parte de él. no lo hagas, no lo fuerces. No lo No fuerces. somos Tiene parte que de ser él, algo No, pero por una natural. cuestión de falta de, a lo mejor por una falta de todavía de trabajo mío, ¿no? Como que me pongo muy a distancia, no sé, que me da como una cosa de respeto. Muy humilde la religión. Y bueno, no lo hagas. No lo hagas. O sea, a mí por eso me cuesta a veces meditar con las Te palabras digo otra que cosa. quieren muy Mirá tu vida. Sí, afuera y mirá tu vida con los ojos de Jesús. Y se pone para ¿Qué hiciste, flaca? Con todo lo que te dije, con todo lo que te dije. Vamos rápido. Vamos rápido. O con los ojos de Dios, Que son tus mismos ojos. Bueno, por el soft-hand, ¿lo ven? ¿No es eso? ¿no? Es eso, pero es más abstracto. ¿Sí? Cuando haces la imagen es fortísimo, y claro, Sí. muy fuerte. Muy fuerte. Yo medito con la de Jesús, no, pero con la imagen de la Virgen. Con la imagen de la Virgen, la primera vez que medité con la imagen de la Virgen fue en el primer retiro. La que ves llevar No. Bueno, a mí lo que me pasa son las miradas. Los ojos. ¿Qué te No parece? es toda la imagen. Ah, claro. Es la ¿En cara serio? más. Acá, esto. Sí. Ese. Bueno, Parabhakti, el Parabhakti es el loco. Son locos. Los Parabhakti son los locos. ¿El delirante? Sí, los locos que es de San Francisco, a ver qué otro ejemplo más tenemos. Sí, loco. ¿San Juan? No. Santa Teresa, ¿Santa de la Cruz? Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Creo que era Porque la cultura está Que solamente están con Dios y todas las cosas. Sí. Sí, es la que para comulgar, para estar con Dios, le decían que era. Dejan todo, Sí. claro. Pero Bueno, yo le dije no, de ninguna manera. Los locos de Dios. El otro día, hablando de estos santos, alguien, no sé, que decía que, creo que estaba hablando del Padre Pío o de San Agustín o de uno de estos conocidos, que decía que para él, en un libro de la mañana, que lo más importante del día era la conversación con Dios y con Cristo, y se escapaban de cualquier lado para conversar y para estar ahí en esa común unión con este personaje que se desapareció un día y nunca me lo recordó. que ya está. Y captura el diálogo, ¿no? ¿Cuál era? Allá en la conversación con Dios. No lo pusiste. No lo veo. ¿Dónde está? Sí, lo pusiste. No lo pusiste como lo iba a hacer. El dialogar con Dios. Ah, dialogar, la amistad. La amistad. Sí, 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 sí. Pero esta devoción suprema es más intensa que la Más Es mucho elevada. más intenso. Son esos tipos que todo el tiempo te están hablando de Dios, que vos decís, no puedo hablar de nada, porque siempre está con Dios y Dios sí, porque Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Porque cuando uno escucha los evangelios, una cosa así. ya es fanatismo. No sé, perdón, no tengo la lupa ahí bien para mirar, perdón. Pero yo que los cruzo entre esas flores, continuamente los estoy mirando. Y bueno, Yo conozco muchos evangelistas, pero ninguno me ha dado un testimonio muy fiel de su religión o de su... y hablan, y hablan, y hablan.
Alan sabe todo lo que uno pero después en Pero el no testimonio saben de vida, memoria. sí, en el testimonio de Bueno, vida a ver. no son tan Nada, a ver, acá tenemos a ver. Esto que está Ahí mencionado dijiste acá. justo, pero dijiste lo que Igual, el testimonio de vida a veces de los evangelistas no es lo mismo que una devoción suprema. Igual estas personas dentro de la locura, que vos decís, ¿no? Se diferencia San Francisco porque, bueno, está estudiado, ¿no? San Francisco, sus testimonios, es lo más cercano que tenemos a nuestra Sí, época. sí. Hay testimonios, porque se escribieron libros, y la iglesia, digamos, como que avala determinadas conductas que estaría bien. Y los cartujos o los padres del desierto que se aislaban en Claro. las casitas chiquititas, no lo contaban después, y le daban como sorbidos por esto. Hay gente que defiende a los psicóticos, yo no creo que sean psicóticos solamente, después a lo mejor visto desde acá, que parece que tienen una conducta medio extraña. Pero a lo mejor, no es extraña para nosotros. Yo no lo juzgo, No, me animaría. pero digamos, como que uno tendría que estar atento, ¿no? Porque uno mismo puede caer en el delirio. Bueno, a ver. A No ver. sabemos. Vamos a ver. En el delirio. Sí. Vamos a leer dos cosas. Por favor, a ver. ¿Quién quiere leer? Ah, ya estamos medio. Bueno, lee un párrafo, digamos. Lee esto, hasta donde dice la superioridad sin incluirla. El método de la devoción. Fuerte, ¿eh? La ciencia, bueno, no me damos Bueno. que lea Claudia. No. El método de la devoción. Este método consiste en procurar concentrar toda nuestra atención en un solo objeto del pensamiento en lugar de dispersarla en una variedad de ideas y temas como sucede en el caso del método intelectual. Todo tipo de adoración y oración, en cuya práctica se debería eliminar todo pensamiento relacionado con objetos mundanos, cae bajo esta clasificación. El ser espiritual debería fijar su atención profunda y reverentemente en aquello que haya elegido como foco de su concentración, sea este la idea de un Dios personal o de una omnipresencia impersonal. El punto fundamental es que el devoto se concentre al máximo de su capacidad en un solo pensamiento espiritual. Mediante este proceso, el ser espiritual se va liberando progresivamente del tumulto de pensamientos que le distraen, hallando así el tiempo y la oportunidad para recogerse y concentrarse en sí mismo. Cuando oramos con verdadero fervor, nos desligamos de toda sensación física y desechamos de nuestra mente todo pensamiento que trate de competir o acaparar nuestra atención. Mientras más profunda es nuestra oración, más intensa es la satisfacción que hallamos en ella. Y esto constituye un índice mediante el cual podemos juzgar en qué grado nos hemos aproximado al Dios gozo. Bueno. Clarísimo. Esto es lo que acabamos de leer es de Yogananda. Lo que vamos a leer ahora es de Kabir. Quisiera que, y después lo vamos a comparar. Vamos a comparar una cosa con otra. A ver, ¿quién quiere leer? Claudia. Bueno, el 14, por favor. El 14. río y sus olas constituyen un solo cuerpo, donde reside pues la diferencia entre el río y sus olas. Cuando la ola se alza, es agua, y cuando cae es la misma agua de nuevo. Dígame, Señor, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué ha sido llamada ola? ¿Dejará de ser considerada agua? Dentro del supremo Brahma, los mundos son engarzados cual cuentas de un rosario. Mira ese rosario con los ojos de la sabiduría.
¿Qué quiere decir? Que la esencia siempre es la misma. ¿Cómo? Que la esencia siempre es la misma. ¿La esencia de qué? La esencia de las cosas. Como lo canta comprar el agua, pero bueno. ¿Qué es el mar? ¿Qué es la ola? Es agua. Son formas distintas del agua. El mar puede ser totalmente que es Dios y la ola son nosotros. Claro, claro. O sea, una ola El mar es Dios y Dios es la ola. y somos solitas. Somos parte de ese océano. Somos parte de eso. ¿Querés leerla de nuevo? Por favor. Claro, pero lo más importante es que la esencia, la estructura de la cosa es la misma. Y la vi. Claro. Exactamente. No Claro, estamos separados de eso. Somos No, somos parte, ¿no? claro. El río y sus olas constituyen un solo cuerpo. Acá ya lo dije. ¿Dónde reside pues la diferencia entre el río y sus olas? Cuando la ola se alza es agua y cuando cae es la misma agua de nuevo. Dime, Señor, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué ha sido llamado ola? ¿Dejará de ser considerada agua? Dentro del supremo drama que allá habla Noé, los mundos son engarzados cual cuerda de un rosario. Mira ese rosario con los ojos de la sabiduría. Buena creación. Esa parte no la entendí. Claro, el Viste, rosario es la cada creación. cosita que compone el rosario, cada Para Bueno, pensar el la- agua y casi bueno. un ejemplo diferente. ese hilo Claro, que claro. une esas bolitas, y la bolita es uno, y es el rosario. Pero se fue del ejemplo del agua. Eso fue- Bueno, es una forma de decir, pero el rosario es también. Ahora, ¿qué diferencia De hay? las dos metáforas que ponen, tanto el rosario como el agua, hay algo que permanece. Claro. Hay un punto que conecta todo. Claro. Sí, seguro. Ahora, ¿qué Una pausa. diferencia hay entre lo que leímos de Yogananda y lo que leímos de Silvio Carrillo? Que los dos apuntan a lo mismo. Eso es lo común. Los dos apuntan a lo mismo. Pero A ¿cuál es lo la uno. diferencia? A lo uno. A lo uno. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá uno se siente, es, en el otro no, A ver. tiene que preguntar. El otro te da instrucción. Claro. En este Y son. en este te estás metiendo dentro. ¿Eh? Entonces, podemos leer tratados místicos, pero hay dos tipos de tratados. Uno es, cuando leemos instrucciones, está bien que la leamos, porque eso es escuchar exposición sobre la divinidad y aprender el contenido de las escrituras. O sea, eso está bien. Está enseñando. Es forma de practicar el Bhakti Yoga. Pero otra cosa es cuando nos metemos dentro, cuando practicamos, cuando nos sumergimos adentro, que puede ser cualquiera de las otras. Cualquiera de las otras. Pero yo no encuentro mucha diferencia. ¿No le encontraste? Es como aparente la diferencia. Pero los dos apuntan a lo mismo. Las dos apuntan a lo mismo, sí, las dos apuntan a lo mismo. A lo que busca lo que ves de la diferencia Ah, es esta. está, Este es más está, fácil, está. o este es ñana, o este es karma, ¿sí? Ah, ¿Por qué eso. te digo eso? Porque vos podés leer este libro, Claro. el libro de texto de yoga. Hay un capítulo que se corresponde con el Bhakti Yoga. A ver si lo dice. Bhakti Yoga. Entonces te dicen esto que está acá. Y te dice, el devoto siente una pasión creciente hacia Dios y esto le ayuda a derribar una barrera tras otra entre el divino y el mismo. Te dan una instrucción, te dan una descripción. Esto es uno. Pero podés leer los Bhakti Sutras del Narada. Es lo mismo, son instrucciones. No, son instrucciones. Lo que hay que leer son estos. Estos no hay Eso, muchos de o estos. eso también no. No hay, esto no, esto está muy lejano a nosotros. Ah. De estos, Kabir no hay muchos. Son cosas místicas, son escritos Y eso místicos. sería metafísica, ¿no? Sí. Claro. Este,
Estoy tratando de acordarme de un místico cristiano que me encanta. Un poco bueno, entonces lo que quería era poner esta diferencia. Una cosa es cuando estamos estudiando la forma de practicar y recibimos instrucciones, y la otra es cuando practicamos, o sea, cuando hacemos directamente la práctica. No la estamos analizando, no estamos sumergiendo en eso. Podríamos titular la Meister Eckhart. Uno lo hacemos a través de la razón y otro ya lo hacemos con el corazón. Con el corazón. Meister Eckhart, si pueden, busquen algo, es pura muy controvertido, pero es como largo. ¿Cómo se llama? Meister Eckhart. Meister Eckhart, con K, H-A-R-D. ¿Con T final? De Hart. Perdón, no está Meister Eckhart. Perdón, en alemán máster quiere decir maestro. Quiere decir maestro, entonces puede ser que sea el Meister Eckhart. Sí, no puedo salir. No es un nombre. Entonces, Lean cualquier cosa. ¿cristiano? ¿Cristiano? Alemán, entonces alemán, ¿no? Debería Y ser porque para que me digan. Alemán, austríaco, suizo. Ah, Y si te No, encuentran pero algo, no, hagamos una cosa, por favor. Si encuentran algo, pónganlo en el foro. Todo lo que encuentren algo lo ponemos ahí en el foro. Yo también lo voy a buscar. y podríamos buscar por cada uno, ¿no? Bueno, vamos a terminar, pero que quería un concepto más, quería mencionar. A ver, no se me encuentra dónde está. Bueno, no me encuentro acá, pero hay dos formas de acercarse a Dios, a la divinidad. Dentro del Bhakti Yoga se llama devoción secundaria cuando nos acercamos a la divinidad para pedir algo. San Antonio O sea, no, pedido interesado. Pedido interesado. ¿Cuál es el novio? San Cayetano Trabajo. Y hay otro para las cosas perdidas, San Fred. San Expedito. No, perdida. Pero cuando perdés un objeto, ¿qué diferencia? Las mismas. ¿De que el moño te desató? No, Santo Pilato, ¿no era? Ya no fuimos. Santo Pilato, Seguimos ¿no el era? contexto. Hasta que no encuentre esto no te desato. Ah, no, yo no. ¿Qué pasó? Era hasta no te desato hasta que no encuentra. Tengo como 50 Y acabas el pañuelo, ¿viste? Tenés que hacer el pañuelo. Bueno, una es esa, se llama secundaria, donde nos acercamos a la divinidad, que también es una forma de Bhakti Yoga, pero con un interés. Y la otra es la primaria, donde el acercamiento es puramente devocional. O sea, no hay un pedido, digamos, De socorro. personal. La primera conversación o primaria. La devocional es pura y exclusivamente la adoración. Como que chequearlo esta primaria, ¿no? Es muy difícil. Por eso. Ahora, qué equivocación, ¿no? Creo yo, porque decir que pedirle algo a los santos, no, es interceder ante Dios, que está más cerca para tal cosa, porque el santo en sí no. Yo les quiero contar algo que me pasó como experiencia personal, que me puso ahí la vida, ¿no? Viste, andan los evangelios, yo iba caminando por una calle así, entonces viene mi nena volante, ¿no? Y la madre le dice a mi nene, bendecila, bendecila. Y yo digo, a mí me va a bendecir. Pero, o sea, como que, no de forma efectiva hacia el nene, pero, como que es sagrado eso, por favor, ¿no?
Se sentía la situación que estaba pasando. ¿Tenía que bendecir a vos? Porque sí, vos sabés que la madre le decía, bendecila, bendecila. ¿Pero por qué? ¿Y vos no le preguntaste por qué? Una amiga me decía algo de la altura, y me acordaba yo de niña también, ¿ves? Esas cosas de belleza que te ponen, ¿no? ¿Pero él te estaba dando algo? Sí, y la madre le decía, bendecila, bendecila. Entonces no sabía cómo tomar eso, si era gracia divina, si era, viste, en un momento, porque estaban los prejuicios, todo lo que me venía a la cabeza, ¿viste? Y bueno, después me iba caminando, traté de limpiarme un poco, ¿no? Pero me choqueó eso, sí. Para 15 o 20 días me choqueó que me pase eso. No. Sí, ¿qué te parece? O sea, no es por la calle, está ahí. Pero viste como que te mueve eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? Bueno, damos por concluida entonces la clase, ¿no? La práctica, y la semana que viene empezamos con otra unidad, que no me acuerdo, creo que es Karma. Karma. Karma Yoga.